¿Qué tal? Muy buenos días amigos de la red, bienvenidos a un nuevo video con tu profesor de Newton. Aprender a cómo determinar la resistencia equivalente entre dos terminales A y B. Entonces, si observamos este circuito que está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias, podemos notar que tenemos aquí un par de resistencias en paralelo. Aquí tenemos dos resistencias en paralelo y aquí tenemos tres resistencias en paralelo. Entonces, cuando las resistencias están en paralelo, el inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de cada uno, a la suma de los inversos de cada una de las resistencias que conforman. Por ejemplo, aquí tenemos dos resistencias equivalentes. Entonces sería 1 entre la resistencia equivalente, sería 1 entre la primera resistencia más 1 entre la segunda resistencia. Y si tienen tres resistencias en paralelo, entonces va a ser 1 entre la primera resistencia más 1 entre la segunda resistencia más 1 entre la tercera resistencia. Y así sucesivamente. Entonces, primeramente vamos a determinar a qué equivale este par de resistencias en paralelo. Entonces sería 1 sobre la resistencia equivalente del inverso de la primera resistencia, o sea, 1 sobre 2, más el inverso de la otra resistencia, que también sería más 1 entre 2. Que eso va a ser igual a 2 medios, igual a 1. Por lo tanto, entonces, la resistencia equivalente de estas dos resistencias sería igual a 1. Entonces voy a colocar acá. Esta equivalencia de estas resistencias sería igual a un ohmio. Muy bien. Y por el otro lado, en la parte inferior, también tenemos otras resistencias que están en paralelo. Entonces, para determinar a cuánto equivale estas tres resistencias, hacemos lo mismo. O sea, 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la primera resistencia, que sería 3, más 1 sobre 3, porque la otra resistencia también es 3. Y la tercera resistencia también es 3, por lo tanto, más 1 sobre 3, quedando igual a 3 tercios, igual a 1. Y como vemos, también iguala a 1 esta resistencia equivalente. Pero tú me dirás, pero acá dice 1 entre R, ya pues entonces, ¿cuánto tiene que ser la resistencia equivalente para que 1 sobre algo me dé 1? Pues tiene que ser 1. 1 entre 1 da 1. Igual acá, 1 entre 1 va a dar 1. Muy bien, entonces aquí va a ser la resistencia equivalente un ohmio. Muy bien. Ahora, nos estamos dando cuenta que esta resistencia de 3 ohmios, con esta resistencia, con esta resistencia equivalente, un ohmio, están en serie. O sea, están en una sola línea. Entonces, para que lo puedas ver mejor, lo voy a escribir en la parte de acá. Aquí tenemos el punto A, la resistencia de 4, que es la de acá. Me salió medio mal, 4. Y ahora tendríamos la resistencia de 3 y de 1, que estarían en la parte de acá. Aquí 3. Y las demás resistencias que tenemos acá, que ya lo he completado. Y pueden observar que ahora aquí hay dos resistencias en serie, porque están en una sola línea. Y en la parte de abajo también tenemos otras dos resistencias en serie. Entonces, cuando las resistencias están en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de esas resistencias. O sea, ¿qué quiere decir? Que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia
número 1 más la resistencia número 2 y así sucesivamente. Por ejemplo, si hay 3 resistencias, va a ser la suma de las 3 resistencias. Y si hay 2, la suma de las 2 resistencias. Por ejemplo, en este caso, como acá hay 2 resistencias, que una es de 3 y la otra es de 1, entonces la resistencia equivalente en la parte de aquí va a ser igual a ¿cuánto? A 4, porque va a ser 3 más 1. Entonces en la parte de aquí, esto sería 4 ohmios. Y la parte de acá también sería 4 ohmios. ¿Por qué? Porque será la suma de las dos. 1 más 3, que también quedaría 4 ohmios. Por lo tanto, ahora ya hemos calculado cuánto vale estas resistencias de acá. Ahora lo voy a volver a dibujar más claro en la parte de acá. El punto A, la resistencia de 4 y las demás resistencias. Puesto. Ahí está completado. Y como ustedes están observando, aquí hay dos resistencias en paralelo, porque no están en la misma línea, ¿sí? Están de modo paralelo. Y nosotros ya sabemos cómo se determina cuando las resistencias están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente aquí, la inversa, o sea, 1 entre la resistencia equivalente en la parte de ahí, sería igual al inverso de cada una de ellas, o sea, un cuarto más un cuarto. Listo. Y esto sería igual a un medio. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre estas dos sería 2. ¿Cierto? Porque 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 2. Por lo tanto, aquí la resistencia equivalente de estas dos resistencias sería de 2 ohmios. Entonces, ¿cómo va a quedar ahora la resistencia? Va a quedar de la siguiente manera. Pues pongo su flechita para acá. Pues acá tendría el punto A, la resistencia de 4, otra vez, y la resistencia de 2. O sea, esta sería la resistencia de 4, cuando este es el punto A. Y acá tendríamos la resistencia de 2. ¿Cierto? Acá tendríamos la resistencia. Y como pueden notar, estas resistencias están en serie. Miren bien, estas resistencias están en serie. Y cuando las resistencias están en serie, sería nada más y nada menos que la suma. ¿Ok? Acá pueden ver. Resistencia 1 más resistencia 2. Por lo tanto, estas resistencias sería 4 más 2. Entonces yo podría ver acá que la resistencia equivalente entre A y B sería igual a 4 más 2. Y eso es igual a 6. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la B, ¿cierto? 6 ohmios. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Y por favor, coméntenme qué video quisieran que publicara, o sea, de qué tema. Ok, que tengan un muy buen día. Hasta luego.